Los arroyos, las montañas, los montes, las colinas, son testigos de que unos hombres le hablaron a Dios nuestro Señor con el santo nombre de ¡Viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe! Conoce cómo surgió la cristiada y la vida de los cristeros durante el movimiento de lucha por defender los derechos de amar a Dios. La sangre de los mártires es semilla. Hoy nosotros debemos sentirnos orgullosos por todas aquellas personas que ofrendaron su vida, su amor por la iglesia que hoy tenemos. Por ello, te invito a que reflexiones este episodio de nuestra historia que como mexicano, como católico, todos debemos saber y conocer. Bienvenidos, porque la sangre de los mártires es semilla. Comenzamos. El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. Muy buenas tardes, amigos de Koinonia Radio, y bienvenidos una vez más a la programación de Koinonia Radio, programación católica, transmitiendo desde la Arquidiócesis de Tijuana. Para esta Arquidiócesis en Tijuana también transmitimos para San Diego, transmitimos también para todos los lugares hasta donde llega la señal. Sabemos que llegamos a Ensenada, la diócesis de Ensenada, sabemos que llegamos también a Tecate, a Rosarito, a Playas de Tijuana, obviamente, y varias localidades cercanas aquí a nuestra ciudad. Bienvenidos a todos ustedes y también bienvenidos a aquellos que están sintonizándonos a través de internet en www.comunidadkoinonia.com. Nosotros tenemos dentro de nuestra página varias secciones en las que ustedes pueden participar activamente, dándole un clic de que les gusta, haciendo algún comentario, alguno de los videos, alguna de la programación pasada también, que ahí ustedes pueden notarla dentro de nuestra página en internet. Este es el programa La Sangre de los Mártires es Semilla, un programa conducido por el Movimiento Católico Nacional Cristo Rey, que ya vamos a cumplir nuestros añitos aquí en Tijuana, ya vamos a cumplir 25 años, estamos próximos a preparar esta gran fiesta que para nosotros significa mucho. Mi nombre es Lourdes Gutiérrez Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio y miembro activo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey. Y esta tarde me acompañan. Muy buenas tardes, Lulu, muy buenas tardes, Brian. Pues un gusto estar de nueva cuenta en sus hogares saludándolos y pues muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares y compartir con ustedes un poquito acerca de nuestros mártires cristeros. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Brian Jesús Chávez, miembro activo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey, y pues bienvenidos y gracias por escucharnos, y es un gusto estar aquí con ustedes, a todo el pueblo de Dios que nos escucha. Nosotros esperamos que ustedes pues conozcan un poco de la historia de México, pero más allá de conocer la historia de México como cívicamente nos lo enseñan en las escuelas, más bien nosotros queremos darles a conocer pues una historia que interesa mucho a la Iglesia Católica también y que debería interesarnos a todos nosotros cristianos, que es la persecución religiosa, de la cual poco se habla, si no es que nada se habla en las escuelas o en los libros de texto. En un libro de texto de quinto año hay una frase, un parrafito de escasas 3-4 líneas que solamente dice que la rebelión cristera, lo dicen así, rebelión, no persecución, que hubo una rebelión cristera contra Calles, o sea, fueron los cristianos los que se rebelaron contra Calles. Eso es lo que cívicamente nos pueden enseñar los libros de texto. Yo compré no la compré, mentira, una de las revistas que para el aniversario número 100 y 200 de la Revolución Mexicana y de la Independencia hicieron una revistita que entregaron gratuitamente a las calles, no sé si les habrá llegado, y aquí también viene una página y viene un párrafo, como 2 parrafitos también de escasas líneas, donde también se habla un poquito de esto, y que sí, esta revista sí dice que fue un hecho vergonzoso para la historia de México, pero no dicen si fue vergonzoso porque los católicos se levantaron en armas o porque defendieron su fe, o fue vergonzoso porque Elías Calles fue quien inició todo este comando armado contra la Iglesia Católica. Entonces es una barbaridad de confusiones, y una de las cosas que tiene como propósito este programa
de la sangre de los mártires es semilla, pues es darles a conocer a ustedes la verdadera historia, lo que ocurrió en aquel tiempo y sobre todo desterrar de la ignorancia a nuestros católicos, que nosotros no vayamos a caer en estas cosas que nos dicen de pronto que los cristeros fueron pues que también hicieron muchos robos, que es cierto, que hicieron muchas cosas lamentables, que también es cierto. Obviamente en todo este movimiento hubo quienes se aprovecharon y tuvieron desvirtuaron el objetivo, y otros tantos que no lo hicieron, y estos son santos, y es a quienes nosotros venimos el día de hoy pues a venerar y a resaltar, ¿no? Así es importante efectivamente nosotros como mexicanos saber esa parte, porque efectivamente es parte de nuestra historia de México, es parte en la que nosotros debemos de conocer. Muchas personas dicen, pues a mí qué me interesa, qué es lo que pasó hace muchos años, ¿no? Pero yo creo que si es bien dicho, ¿no? Aquellas personas que no rectifican su historia, pues estamos propensos a cometer los mismos errores. Entonces es por eso que nosotros venimos aquí a platicarles un poquito de aquellos acontecimientos que pasaron en nuestra historia de México, y es esta parte como católicos que les venimos a platicar. Así es. Bueno, a mí ahorita me hiciste pensar un poquito en cómo pues muchas veces los medios de comunicación o lo que vemos en la televisión tenemos muchos mensajes de vive el presente, vive el presente, vive el presente, y prácticamente es olvídate del pasado, ¿no? El pasado no importa. Entonces, como bien dices, si olvidamos el pasado, obviamente estamos propensos a repetir los errores que se cometieron hace años. Y una de las cosas en las que ustedes se pueden dar una idea de qué les queremos hablar, si nos damos a entender poco en este programa, creo que también los medios de comunicación han sido favorables, por ejemplo, en el arte del cine, de poder comunicar también parte de los hechos de la época cristera, con la película La Cristiada, precisamente, que fue una película que dio mucho realce a los cristeros, a aquellos hombres que dieron su vida, y fue una película bastante buena, creo yo, buena en sus producciones, buena en sus efectos, buena en sus actuaciones. Sin embargo, esto es solamente una idea, es una idea de lo que realmente ocurrió, porque nosotros ahí en esta película, que ya está a la venta, ustedes pueden adquirirla. Lo bueno es que nosotros no estamos necesitados de hacer ningún patrocinio ni nada, pero en Walmart pueden ustedes comprarla. No nos preocupa en Paulinas. ¿Ya está en Paulinas también? Creo que sí. Fíjate que yo nada más la vi en Walmart. Pero bueno, ustedes pueden adquirirla ahí, pueden darse cuenta, pueden entretenerse un rato y pueden vivir un poco esta historia de México, que fue la persecución religiosa entre los años 1926, 1920, 29, que la película te empieza a dar una idea de que ocurrió desde los 20, bueno, desde muchos años antes, ¿no? Y termina poco más allá de los años 30. Pero esta película solamente les da una idea. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la muerte de Anacleto González Flores no tiene nada que ver la película con la muerte de Anacleto González Flores, ¿estamos de acuerdo? De acuerdo. La muerte de José Luis Sánchez del Río se acerca mucho a lo que realmente nos está narrando la biografía de José Luis Sánchez del Río, y que narran los mismos testigos no de la muerte, pero sí paisanos de este mártir. Pero la que sí no tiene nada que ver es la de Anacleto. Así es. O sea, y yo creo que valdría mucho la pena, si alguna persona quiere verdaderamente interesarse, adentrarse mucho a la idea de Anacleto González Flores, que es un personaje virtuosísimo, verdaderamente heroico, valeroso y santo. Ahorita es beato, pero sabemos que en algún momento llegará a la santidad, y que ya está contado entre los santos de Dios. Nosotros todavía lo tenemos como beato, pero estamos segurísimos que llegará a los altares mayores. Así que solamente les dará una idea de lo que es la guerra cristera. Nosotros en siguientes bloques vamos a hablarles un poquito acerca del martirio. La iglesia desde siempre, queridos compañeros y querida gente que nos escucha, pueblo mexicano, la iglesia desde siempre ha sido perseguida. Bueno, Cristo, desde antes de nacer ya estaba siendo perseguido el pobre. ¿Cómo ves, compadre? Así es, desde antes. Y es muy sabido, ¿no?
por ejemplo, después de Navidad, del día del día de los Santos Inocentes, que 28 o 29. 28, efectivamente. 28. De ahí nace, ¿por qué? Porque pues, Herodes efectivamente persigue a Cristo. ¿Y cómo lo hace? Pues matando a todos los niños de esa etapa para poder quitar a este rey que venía. Entonces, desde bebito ya había sido perseguido. Sí, incluso desde antes de nacer, desde estar en el vientre de la madre, imagínate. Es más, cuando lo mandan a Egipto, a San José, levántate y llévate a María a Egipto, y allá va. Sí, allá va el pobre. Sí. Y desde antes, desde las profecías, o sea, ya querían saber quién es esa mujer virgen, quién será esa mujer virgen. La pobre María todavía ni nacía y ya estaba siendo perseguido el pobre. Sí. Pues la iglesia desde siempre ha sido perseguida, y gracias a esta persecución es que el verdugo de la misma iglesia es quien la ha santificado. Eso es algo que siempre les va a quedar en su conciencia. Gracias al enemigo es que la iglesia sigue viva, es que la iglesia sigue siendo santa y sigue dando mártires. Y nosotros vamos a hablar un poco del martirio de muchos hombres que dieron su vida por Cristo, no necesariamente de la persecución religiosa. ¿Tú de quién vas a hablar, compadre? Yo voy a hablar un poquito de San Juan Bautista. Mártir. Imagínense. Profeta. Fuertísimo este hombre. Sí. Y ahorita analizando su vida de San Juan Bautista, pues efectivamente, la fecha en que se celebra es el 29 de agosto y corresponde esta fecha a la segunda vez que encontraron la cabeza de San Juan. Ándale. De ahí es donde empieza y celebran el día de San Juan Bautista. ¿Por qué? Porque en esa fecha es cuando encuentran su cabeza por segunda vez. Ocasión. Ajá, que lo llevan a Roma. Bueno, pues vamos a hablar de eso en uno de los bloques que vas a hacer. Bueno, yo voy a hacer la primera, ¿o tú? Tú. ¿Yo? Sí. Ok, yo voy a hacer la primera, ya dijimos. ¿Tú, Adriana, de quién vas a hablar? Bien, pues son varios santos mártires que pues según cronológicamente los podemos recordar el día 3 de enero, estos algunos santos cristeros que pues a lo mejor están en el anonimato, pero que también ofrendaron su vida por nuestro Señor durante esta persecución cristera. Muy bien, y yo voy a hablar, ¿saben por qué dijimos que yo iba a ser la primera? Porque yo voy a hablar del protomártir, que es San Esteban, pero porque fue el primer mártir santo de la Iglesia Católica. A él le antecedieron, obviamente, pues los apóstoles, y le antecedió Jesucristo mismo, y le antecedió San Juan. Entonces me hace que te va a tocar a ti. Pero ahorita nos ponemos de acuerdo y les vamos a hablar de estos 3 mártires que el día de hoy vamos a compartir en este programa, La Sangre de los Mártires. Es Semilla. Regresamos después del corte. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La Sangre de los Mártires es Semilla. La Sangre de los Mártires es Semilla. Si ustedes quieren comunicarse con nosotros, teléfono en Tijuana 622-8962, el teléfono en Estados Unidos 866-228-4305. Y Adriana, ¿tú que traes lentes? Bueno, deja ponerme mis lentes. A nivel nacional, cualquier parte de la República, si ustedes están escuchando en Timbuktu, en China, en Corea, en Rusia, en Japón, en Australia, pueden comunicarse al 01800-788-7606 o en cualquier parte de México también, si ustedes están escuchándonos. Estamos también en vivo, no solamente en la 1420 AM. Si ustedes quieren también observar estas dulzuras de mujeres que somos y el caballero que nos acompaña esta tarde, pueden entrar a nuestra página en internet www.tjcatólico.com. Ahí estamos, como dice el padre Jeff, en vivo y en guapo. Ahí estamos. Vamos a hablar de los mártires, 3 mártires de la iglesia. Compadre, yo creo que empiezas tú porque es el primero. Yo voy a hablar del protomártir San Esteban, pero él es el primer mártir santo después de la iglesia, después de que se da el nacimiento de la iglesia. Tú antes de la iglesia. Ok, entonces vamos a platicar un poquito de San Juan Bautista. Un dato curioso. Juan Bautista es el último profeta y el primer apóstol. Entonces él está en el punto, ¿se puede decir el cambio? Que fue el último profeta porque fue el que estaba
anunciando a Jesús, y fue el primer apóstol porque después de que bautiza a Jesús, él sigue predicando el Mesías. Entonces él fue el último profeta y el primer apóstol. Sabemos que el día que se celebra a San Juan Bautista es el 29 de agosto, como les comenté hace ratito. ¿El qué? 29 de El agosto. 29 de agosto. El 29 de agosto. Yo sabía que era el 24 de junio. Ándale, yo ahí tengo mi duda. Aquí 24 me de dice la junio, ¿no? información. 24 de julio. junio. Sí, porque ese día también celebran el... Es que Aparte mira... la canción del mero día de San Juan. Ay. El mero día de San Juan, el 24 Mira, hasta de la junio. música mexicana tenemos. Oye, a Juan Bautista. ¿Sabes por qué? Bueno, igual vas a darnos el dato ahorita, pero lo que yo tengo entendido es que a San Juan Bautista es el único santo al que se le festeja el día de su nacimiento, que fue un 24 de junio, y el día de su muerte, que fue el 28 de agosto. 29. Ya decía yo, 29 de agosto. Y fíjese, y el 29 se celebra, pero igual se celebra porque corresponde la segunda vez que encontraron su cabeza a Juan Bautista, que fue transportado allá a Roma. Entonces, ahí es cuando se celebra el día de San Juan. Efectivamente, sabemos que San Juan Bautista fue martirizado, efectivamente, por ¿quién era? Era la... Herodina es la que... Herodina fue la que pide la cabeza, le pide ¿no? la cabeza a San Juan Bautista. Entonces, él, como les mencioné, fue el último profeta y el primer apóstol. Él dio la vida por su misión y por eso es venerado en la iglesia como un mártir, por su misión. Entonces, pues a mí se me hace muy muy interesante el ser el último profeta y el primer apóstol que fue martirizado por cizaña de Herodina. Oye, Herodina es la que pide la cabeza de Juan. Por cizaña de su mamá. No, pero Herodina la pide y quien le baila a Herodes, el que le baila a Herodes es Salomé, ¿no? ¿O no? Oye, no, sí tenía que ver. No, pues estoy confundida. Dice, por ocasión de la fiesta celebrada en Maqueronte, la hija de Herodes, Salomé, habiendo dado verdadero show de agilidad en la danza, entusiasmó a Herodes. Como premio pidió, por instigación de la madre, la cabeza de San Juan Bautista. O sea, ahí la Salomé, que tenía el coraje era Herodina, porque Herodina, San Juan Bautista le había dicho a ella y a Herodes que estaban viviendo en adulterio. Ustedes están viviendo en adulterio, y le dijo a Herodes, a ti no te es lícito haberte casado con la mujer de tu hermano. O sea, no debiste haber hecho. Ustedes viven en amaciato, viven en pecado. Entonces tenían ese coraje y Herodina dijo, pues no me va a decir lo que yo tengo que hacer. Entonces, como sabía que Herodes le encantaba a Salomé, báilale, hija, hasta que lo tengas en tus manos, y cuando te pida algo, Herodes le dice, ¿qué quieres que te dé? Te doy la mitad de mi reino. No, quiero la cabeza de Juan el Bautista. Pero fue por instigación de la mamá. Y lo único que estaba haciendo San Juan Bautista, pues efectivamente anunciando lo que, ¿cómo se le podría decir? Él estaba denunciando el pecado. Claro. Entonces es razón el por cual le agarraron odio y pues le cortaron la cabeza a San Juan, qué gacho. Fíjate que hablando un poquito de esta parte de los predicadores, de los anunciadores, el predicador de aquel tiempo, si hablamos de Juan el Bautista, si hablamos de cualquiera de los apóstoles, de Pedro, de Pablo también, que era fuertísimo cuando hablaba, bueno, hablaban de una manera muy demandante, muy fuerte. Era de demandar el pecado directamente a los ojos de la persona y llamándola con palabras fuertes. Llamándole, Pablo, por ejemplo, también el miércoles, que también era parte del evangelio, entiendan, ni los borrachos, ni los léperos, ni los injuriosos, ni los mal hablados van a entrar al reino de los cielos. Ellos no van a entrar, y lo decían así fuerte. Y él también, o sea, mismo Jesús, oye, sepulcros banqueados, raza de víboras. Y de pronto, ahorita como que nos escandalizamos mucho de eso. Ay, es que ¿por qué dicen eso en la radio, en la televisión? Oiga, señor, señora, Jesucristo hablaba más fuerte, demandaba más fuertemente el pecado. Pero una condición para demandar el pecado, pues eso es obviamente llevar una vida recta. A lo mejor quienes no demandamos el pecado fuerte,
es porque tenemos ese temor todavía y esa conciencia de no llevar una vida recta. Nosotros, al momento de querer ser proclamadores de la fe, proclamadores de la palabra de Dios, pues tenemos que llevar una vida buena, una vida correcta y de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso no cualquiera puede proclamar el evangelio, por ejemplo. No cualquiera podría dar una celebración de la palabra, porque para proclamar el evangelio se tiene que llevar una vida recta. Y eso era una de las cosas que Juan tenía, y desde siempre se le conoció. Además, el parentesco que tenía Juan con Jesús, qué bonito, ¿no? ¿Eran primos hermanos? Primos hermanos, ¿qué tal? Primos hermanos, qué suave. Qué suave. Y es Juan el primero también el que reconoce a el señorío de Jesús, ¿eh? Juan en el vientre de la mamá, en el vientre de Isabel, y María y Jesús en el vientre de María, ahí es el primer reconocimiento del señorío de Jesús. Juan reconoce a Jesús como su Señor, porque al momento de que se aparece María embarazada de Jesús con su prima Isabel embarazada de Juan, empieza el vientre del niño a saltar, dice, ¿no? Entonces ahí está reconociendo el señorío máximo de Jesús, de que él habría de ser el Mesías. Y Isabel también es la primera en decir: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor? Ahí hay un reconocimiento de la figura de María y del señorío también de Jesús en Isabel. Qué bonito, ¿no? Fíjate, qué dato tan curioso, pero sí, efectivamente, y efectivamente escuchamos mucho en la lectura donde dice San Juan que él no es digno de desatarle las sandalias a Jesús. Qué fuerte, y reconoce como Jesús su Señor. ¿A ti, Adriana, qué te gusta de Juan? Me gusta Me gustan sus sandalias. Me gustan sus sandalias. La comida. Pues la humildad. Me gustan los chapulines que se comían. La humildad con la que reconoce y se postra ante nuestro Señor, ¿no? Y también el momento en el que pues Jesús también se deja bautizar por él, ¿no? Y este gran acto de acercamiento es lo que, bueno, yo me gusta mucho este santo porque es en la parroquia donde yo hice mi primera comunión, y me llama mucho la atención que la cercanía con la que vivió su vida junto con Jesús, y que lo hace más accesible para nosotros, ¿no? Bueno, a mí al menos me hace pensar que Jesús no es un Dios inaccesible, sino que es un Dios cercano y humano, ¿no? Me hace ver la parte humana de Jesús. Y finalmente también esta frase muy conocidísima por San Juan: yo soy la voz que clama en el desierto. La voz, el que anuncia, el que dice la palabra. Sin embargo, Juan no se pone como primer lugar, porque una vez terminada esta frase, yo soy la voz que clama en el desierto, dice: pero viene atrás de mí uno que es la palabra. Yo soy la voz nomás, pero viene la palabra detrás de mí, y la palabra sabemos que es Jesús y es quien da vida. Así que él venía abriéndole camino. ¿Camino? ¿no? Sí. Camino. Por ejemplo, una de todas estas lecturas de Juan, que creo que me parece que es una de las primeras semanas en las que conocemos mucho a Juan, es en la primera semana de Cuaresma, donde dice: abran los senderos, que se abran todos los campos, porque ya viene la palabra. Y es Juan el que viene abriendo precisamente todo esto. Nosotros en las lecturas de Cuaresma, al primer personaje que vamos a conocer es a San Juan Bautista, porque es el que abre la vida pública de Jesús también a través del bautismo. Y Juan, cuando bautiza a Jesús, también se abren los cielos. Y este es mi hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias. Es el que viene a abrir todo, viene a preparar. Él vino como a darle una pequeña aseada al mundo, porque él ya bautizaba, y él decía: yo bautizo con agua. Juan decía: yo bautizo con agua, pero posterior a mí viene uno que bautizará en el Espíritu Santo. Entonces trata de darle como una media limpiadita a la casa para que llegue el Señor, llegue el dueño de la casa, y entonces pueda encontrarlo más correctamente llevadera la casa, el mundo en este caso. Y Juan pues es un personaje entrañable para nosotros, lleno de fe, lleno de esperanza y lleno de fortaleza, y sobre todo lleno de ese espíritu de proclamación, y es un digno ejemplo para todos aquellos que nos dedicamos en algún momento a predicar, a dar una conferencia o a hablar de la palabra de Dios, ¿no?
Así es, comadre, pues con eso concluimos esta parte de San Juan, que efectivamente el último profeta y el primer apóstol fue también martirizado. Vamos a la pausa y regresamos después de este corte. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La sangre de los mártires es semilla. Dos, tres. Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La sangre de los mártires es semilla está de regreso. Continuamos. Muchas gracias, hermanos, por continuar con nosotros en su programa La sangre de los mártires es semilla, y pues hemos hablado un poquito acerca de estos santos mártires que han pues colaborado con nuestro Señor Jesucristo para el engrandecimiento de nuestra Madre Iglesia, y también pues reconocer cómo siendo mártires con esta vocación pues encontramos pues un camino libre para la vida eterna, encontramos un pase directo para el cielo. Y pues hemos hablado mucho también acerca del deseo de este martirio, que pues igual a lo mejor no a todos se nos da, pero pues es un deseo, pues es un deseo muy honroso, ¿no? Es un anhelo muy noble el que nosotros querramos llegar a la vida eterna por medio de este martirio. Y pues como hemos visto, hay varios tipos de martirio, pero pues nosotros nos enfocamos un poquito en el martirio rojo, ¿verdad? En el martirio de la sangre. Sí. Uh-huh. Entonces, recordando también un poquito a nuestros mártires cristeros, a nuestros mártires cristianos, muchos de ellos no han sido elevados aún a los altares, pero por ejemplo está Manuel Alfaro, que él era un soldado del Ejército Popular Libertador, que pues él fue muerto en asalto a la hacienda El Jagüey en Tlaquepaque, Jalisco. Yo me acuerdo muy bien haber visto o haber visitado este lugar, y pues hay muchos recuerdos de la persecución cristera, pero también pues obviamente a veces se pone de forma turística y no de manera histórica como se debe de manejar, ¿no? No como para veneración, ¿verdad? Exacto, sino como, ay, miren, esto fue lo que sucedió aquí, y no a manera de exaltación de estos mártires, sino pues a manera turística, algo así. Pero bueno, Manuel Alfaro, él pues prácticamente duró un día su servicio. O sea, al marchar en este día en 1927, al levantarse en armas, comprendiendo que al día siguiente perecería, él junto con Nicolás Navarro, que tenía solo 2 años de casado, dijo a su esposa, que le preguntó llorando y señalando a su hijo si no le dolía abandonar a éste y a ella. Él contestó que no. Él dijo, primero es la causa de Dios, y si tuviera 10 hijos, los 10 los dejaría por Dios. Cuando mi hijo crezca, le dirás que su padre ha muerto por defender su fe. Ezequiel Gómez también expresó a su madre, yo deseo morir porque sé que el Señor quiere mi sangre para salvar a mi patria. Imagínense estas contestaciones que pues no eran solamente al aire o al ahí se va, y pues a ver qué Dios quiere, sino ya estaba definido en ellos y en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, su martirio ya estaba definido y no había otra opción. Es por eso que ellos tenían estas respuestas tan tajantes y tan coherentes con su fe. También pues hay otros mártires, por ejemplo José Valencia Gallardo, Salvador Vargas, Nicolás Navarro, Agustín Ríos. Algunos de ellos pues fueron martirizados en la ciudad de León, Guanajuato, en tu tierra, Lulú, por allí, siendo pues algunos miembros de la CJM, y todos ellos también eran pues miembros de la Liga. A Valencia Gallardo, que era jefe de la Liga, le arrancaron la lengua porque había animado a sus compañeros a sufrir el martirio y les había recomendado que murieran vitoreando a Cristo Rey y a la Virgen de Guadalupe.
Imagínense qué fuerte y qué doloroso que ahora sí que con el instrumento que tú estás utilizando para evangelizar o para animar a otros a seguir a Cristo, te sea mutilado, ¿no? Te sea mutilado la parte del cuerpo con la que tú estás pues alabando a nuestro Señor o estás buscando el reconocimiento y la honorabilidad de Cristo, ¿no? Pero ese sí es un verdadero odio, o sea, quien tenga las agallas para hacer tal La acto, sangre fría. ay, no, yo no comprendo yo esas cosas. Sí. Ahorita que mencionas, comadre Adriana, es referente a este mártir que deja a su hijo y a su esposa. Yo recuerdo cuando viví mi primer retiro aquí de Cristo Rey, que fue hace 16, 17 años. Compadre, eras un niño. Sí, recuerdo mucho en aquel tiempo cuando yo estuve viviendo ahí en casa con mis padres. Efectivamente, pues me la pasaba en la calle, ¿no? Y llega el día que vivo este retiro y recuerdo muy bien esta parte de los cristeros y yo dije en aquel momento, pues era muy difícil vivir en casa porque efectivamente la calle te influencia mucho y había varios amigos que se drogaban y varios que conocí que perdieron la vida por mensadas, y es la verdad. Entonces ese día yo dije, pues si voy a morir, pues voy a morir por algo bueno, no voy a morir por alguna tontería, ¿no? Y es cuando decidí yo entrar a este movimiento. Pero ahorita que tengo ya esposa y tengo hijos, ya con Mari ya esperando nuestro cuarto hijo, pues efectivamente he reflexionado en estos meses el de que sí me cuesta trabajo, voy a ser sincero, me cuesta trabajo pensar que yo voy a morir y voy a dejar a mi familia, que los deje y que efectivamente les falte un papá y que no esté yo para ellos. Sí me cuesta mucho trabajo y lo confieso, me da mucho miedo dejarlos. Y ahorita que escucho a esta persona que si tuviera 10 hijos los dejaría por Cristo, pues qué valiente, porque hasta ahorita me cuesta mucho trabajo pensar ahorita. No tengo miedo morir estando en gracia, claro está, pero dejar a mi familia sí me cuesta mucho trabajo y sé honesto, no los quiero dejar porque no quiero dejarlos desamparados, pero es algo que tengo que aprender a tolerar, que efectivamente si llega a suceder o me va a llegar el día del martirio, pues que sea lo que Dios quiera, pero sí, ahí se los encargo, no se enganchen. Fíjate que yo no soy mamá y probablemente no entienda el sentimiento que nos estás compartiendo, compadre. Y me refiero a no entenderlo de manera personal, porque no soy mamá. Pero yo creo que Dios es muy bueno y sumamente perfecto en las decisiones, en lo que Él quiere, en la voluntad. Porque cuando murió mi mamá, pues yo no era niña, obviamente ya tenía 19 años, 20 años. Y yo dije, el día que se muera mamá, yo me voy a morir, yo no voy a saber qué hacer con mi vida, yo no voy a saber qué hacer, bla, bla, bla. Y mira, ya pasaron 17 años y yo sigo aquí y creo que bien o mal, la educación que nos dejó mi mamá fue la que nos está permitiendo a mis hermanos como a mí estar bien hoy en día y estar adelante y seguir siempre adelante con mucha fe. Me parece a mí que lo más importante que habrán de dejar los papás que temen a este momento de dejar a sus hijos, pues es la educación y la fe y la educación en el orden que ustedes quieran ponerlo. Bueno, creo que habríamos de poner primero la fe y la educación serían los elementos importantísimos para el sostenimiento de una familia y para el sostenimiento de una persona, para que pueda trabajar en su propia dignidad y trabajar con sus propios recursos. Pero hubo muchísimos. Anacleto González Flores dejó 2 niños, uno de meses creo, de 1 año y otra como de 4, ¿no? Me parece. Y muchos de ellos son ejemplo de que supieron dejar a sus familias y su lema era Dios y la patria, Dios anteponiéndose ante cualquier otra cosa. Entonces hay que tener eso bien en cuenta. Vuelvo a repetir, a lo mejor yo no soy mamá y no tengo ese sentimiento y ay sí, yo sí me voy, dejo a mi familia. Pues ¿qué dejo a mi familia? Pues yo ya vivo sola, yo ya estoy sola, ¿no? Pero creo que
la fe y la educación fortalecerían muchísimo a las personas que dejamos cuando nosotros no estemos. Y eso fue lo que finalmente hicieron nuestros mártires de Cristo Rey, los que eran padres de familia, ¿no? Así es, y ahora pues también vemos algunos frutos, ¿no? Por ejemplo, se está construyendo el Centro Nacional Cristero, me parece que Ajá. son algunos de los frutos de los hijos de estos mártires también. El santuario El también, santuario. el santuario. No es lo mismo que estás diciendo tú, ¿verdad? ¿O sí? El que se está construyendo. Es el santuario. El santuario. Es el santuario. De los mártires Que de es Cristo Rey. va a ser un tipo basílica de Guadalupe, que es enorme, con atrios enormes, y están pensando que en este santuario, que va a tener dimensiones grandísimas, puedan también llegar ahí varias de las reliquias o varios de los cuerpos de los cristeros, que va a ser ahí va a haber cierta, no rivalidad, pero va a haber desacuerdos, porque no creo que en Michoacán los de Michoacán quieran que se lleven a su santo de ahí, Claro. los de León que se lleven a su santo de ahí, ¿sí me explico? Ahí va a haber un poquito de desacuerdos, pero la idea es que el santuario congregue a todos los mártires de Cristo Rey y pueda ser un momento de oración, pueda ser un templo expiatorio también. Entonces hay un proyecto muy muy bueno con esto del santuario. Pues visita obligada para nosotros, ¿verdad? Sí, Claro que sí. y ya se nos acabó el tiempo. Ya se nos acabó, bueno, ya no alcanzamos a hablar tanto de esta persona que también ofrendó su vida por nuestro Señor Jesucristo, y que de una manera cruel le fue arrebatada la vida, pero que con toda la fe y con todo el amor él ofrendó su vida, y es un gran ejemplo para todos nosotros que deseamos el martirio, ¿no? Este es un martirio pues muy cruel, muy muy sangriento, pero pues también nosotros deseemos o vivamos más bien el martirio en lo pequeño que nos toca vivir cada día, ¿no? Pues nos vamos a retirar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esto fue un programa más del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey. Gracias, compadre. Pues muchísimas gracias por escucharnos y los esperamos la próxima, y Dios los bendiga a todos. Adriana. Muchas gracias por acompañarnos, los esperamos el siguiente domingo. Mi nombre es Lourdes Gutiérrez Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio y también miembro activo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey. Que tengan un excelente domingo. Buenas tardes. Gracias por habernos acompañado este día en tu programa. La sangre de los mártires es semilla. Te esperamos en la siguiente emisión aquí en Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Dios les bendiga. Sí, yo muero por Cristo, que no muere jamás. ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra.